Mis apreciados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes el estudio y la lección. Espero que puedan pasar un muy lindo sábado donde sea que estén y que la gracia del Señor pueda acompañarles. Para que aprovechemos al máximo esta lección, vamos dando inicio con el título, ¿no? El tiempo y la eternidad. Sabemos que nuestro tiempo es corto comparado con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nosotros solamente estamos viviendo aquí una pequeña parte. El Señor tiene algo mucho más esperándonos, algo mucho más grande. Tiene un tesoro muy especial para cada uno de nosotros. Pero este tesoro será para aquel que venciere, aquel que llegará hasta el final, aquel salvo que se mantendrá en medio de las angustias y se preparará para la gran lucha. Por eso nos dice aquí el texto principal para nosotros hoy, en Mateo 10:7, que nos dice así: y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esto hacían los discípulos. Cristo era este reino de los cielos. El reino de la gracia se había acercado a ellos. Este reino iniciaba con Jesús. Y ahora nuevamente Cristo se aproxima a nuestras vidas. Se aproxima a la segunda venida de Jesús. Y es necesario que nosotros nos preparemos para este encuentro. Dice, debido a que el tiempo es breve, debiéramos trabajar con diligencia y doblada energía. ¿Se han dado cuenta que en el atletismo, las carreras largas, aquellos atletas corren a un ritmo, pero siempre guardan sus energías para el final? Ahí es cuando tienen que doblegar sus fuerzas para dar su última vuelta o la última parte de su recorrido. Y ahí ellos trabajan con más ímpetu. Así también en nuestra vida cristiana estamos a punto de dar la última vuelta. Estamos a punto de dar la última parte de nuestra carrera. Pero nos estamos esforzando, tenemos energía para hacer esto. Por eso también se recuerda las vírgenes insensatas, aquellos que habían provisto para el final y otras que no. Nosotros debiéramos ser así de prudentes, preocuparnos de lo que queda, de prever, pero especialmente en lo espiritual. Por eso es que el día domingo se titula Un talento para cada uno. Y esto es interesante porque, aunque lo queramos o no, todos tenemos un regalo que el Señor nos ha dado, y es el tiempo. Algo de lo cual nosotros vamos a tener que dar cuenta. Pero analicemos primeramente la pregunta A. Dice, incluso en la vertiginosa época en la que vivimos, ¿qué provee Dios misericordiosamente y por qué? El tiempo que Dios nos ha dado es esencial. Nosotros nos debiéramos preocupar de cada día. Dios nos ha dado tiempo, nos ha dado un día, nos ha dado meses, nos ha dado años. Si miramos atrás, nosotros veríamos cómo hemos aprovechado o desaprovechado las oportunidades que el Señor nos ha dado. Miramos atrás y vemos que lo hemos utilizado de una forma correcta, o vemos atrás y nos damos cuenta que hemos perdido el tiempo. Esto es crucial. Esto es muy crucial. Yo siempre he tenido el pensamiento de que cuando nosotros miremos atrás, debiéramos recordar las cosas de las cuales no nos arrepentimos. Si miramos atrás y vemos que nuestra vida no está bien, debemos pensar en plantearnos nuevamente y cambiar las cosas que no nos están ayudando, para poder enfocar nuevamente nuestra atención en las cosas que sí son importantes. Nosotros debiéramos proveer mejor nuestro tiempo.
a fin de que pudiéramos ganar conocimiento y experiencias en la vida, con la vida de Jesús, ¿no? Por eso aquí en el comentario nos dice algo muy interesante. Dice: de ningún otro modo que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Tremendo. No es quizás de nuestros bienes, de nuestras ofrendas, pero el tiempo que nosotros utilizamos. Si nosotros pensamos en el día, solo damos una pequeña parte, y posiblemente rápido, no seriamente, y quizás ni sea contado porque nuestro corazón está más preocupado de las cosas de este mundo. Por eso el Señor nos invita a detenernos un poco de todo lo que hacemos para pasar tiempo de calidad con el Señor. Y continúa diciendo: no tenemos sino unos pocos días de gracia, en los cuales prepararnos para la eternidad. La preparación para la eternidad es aquí y ahora. No es a futuro, es hoy. Dice: no tenemos tiempo para entregarnos al pecado. Eso es solamente pérdida de tiempo. Cuán bueno sería que nuestra mente madurara correctamente respecto a estos pensamientos, que pudiera analizar de una forma madura espiritualmente cómo estas cosas solamente hacen que nosotros retrocedamos. Dice: es ahora cuando hemos de prepararnos para el juicio investigador. No hay tiempo. Por eso es que debiéramos... A ver, ¿cómo podemos analizar esto, no? Decimos que Dios nos da tiempo, pero vemos que el tiempo es corto. Por eso es que el tiempo que nosotros debiéramos administrar para el Señor y para las cosas eternales debiera ser de primordial importancia. En medio de las cosas que nosotros podemos hacer, no podemos dejar de lado las cosas eternas. Si bien tenemos responsabilidades, estas no pueden superar la preparación para el cielo, porque nos puede costar demasiado caro. Dice: ¿qué factores, la pregunta B, debemos considerar al planificar nuestro uso del tiempo? Bueno, podemos entender que prácticamente nos es imposible no pensar en el futuro, no pensar en el mañana. Pero el pasaje nos dice algo asombroso, ¿no? Que nuestra vida es como un vapor que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es corta comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Y es una vida simple, quizás podríamos verla de esta manera. Si Dios quisiera, nuestra vida podría acabar mañana o hoy, no lo sabemos. Nuestra vida está en las manos de nuestro Creador. Debemos aprender que en todo momento nosotros estamos sujetos a Dios y seguir sus planes. A veces queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Cuando seguimos los planes de Dios sabemos que son los mejores. Y en el comentario nos dice algo que nos ayudará a entender mejor. Dice: si todos usaran su tiempo para obtener el mejor rendimiento de él, la causa de la verdad se ahorraría muchos gastos. Cuando se pone el corazón en la tarea, esta se lleva a cabo con honestidad, energía y prontitud. Hermanos, si la obra del Señor no avanza, muchas veces porque nosotros no ponemos todo nuestro esfuerzo en seguir adelante. Por esto es que vamos a continuar con el estudio de la lección del día lunes, que se titula Prudencia y Vigilancia. Para esto invitamos a nuestra hermana Eva Laura.
Feliz sábado, mis queridos hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y hoy les quiero compartir del día lunes, que lleva por título Prudencia y Vigilancia. ¿Sobre qué tema nosotros tenemos que estar en constante vigilancia y estar siempre prudentes? Vamos a aprender. En la pregunta A nos dice, al tratar que la obra de Dios avance, ¿qué debemos comprender? Nosotros, para tener hambre y sed, para que la obra de Dios avance, tenemos que comprender algo. ¿Qué? Que Satanás está trabajando arduamente. En 1 de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces Satanás no descansa, trabaja día y noche para llevar almas a la perdición. Parte de Apocalipsis 12:12 nos dice, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás está consciente de que le queda poco tiempo para llevar almas a la perdición. Así que él está trabajando arduamente como un león rugiente a quien devorar. Y si nosotros estamos conscientes de eso, tendremos amor por nuestro prójimo para que Satanás no lo devore y que esta alma no pueda perderse. No tenemos tiempo que perder. Los poderes de las tinieblas están trabajando con intensa energía y Satanás avanza con astucia para sorprender a todos los que duermen. Si Satanás trabaja con energía, con mucha energía, nosotros tenemos que trabajar mucho más y despertar a los que duermen. Tenemos una obra que realizar ahora, esta obra de despertar almas, de que estén conscientes, de que estén en vigilancia, es ahora. No es mañana, no es la próxima semana ni el próximo año, sino ahora. ¿Por qué? Porque pronto será difícil predicar la obra de Dios. Pronto será difícil hablarles como ahora les puedo compartir la palabra de Dios. Pronto será complicado poder tener estos textos en nuestras manos. Y ahí recordaremos nosotros y lamentaremos porque en aquel momento que yo tenía la libertad de poder hablarle a mi amigo, al familiar, no lo hice y esa alma está perdida ahora y tendremos eso en nuestra conciencia. Entonces, si estamos conscientes de que Satanás trabaja, también nosotros debemos realizarlo y con mucha más fuerza. En la pregunta B nos dice, ¿qué enseña la inspiración sobre la lucha que tenemos ante nosotros? En Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, luchamos contra todo este poder que Satanás está en este mundo. Con nuestra fuerza humana, Satanás vencerá. Todas estas huestes nos vencerán. Pero si nosotros estamos asidos de la mano de Jesús, venceremos nosotros a ellos. Y en Mateo 24:13 dice, no más el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Yo quiero ser aquella persona que sea salvo. Quiero que tú, hermano, que me estás viendo, sea esta persona. Y que todos estemos en algún momento, todos juntos en el cielo con Jesús. En la nota nos dice, al considerar el poco tiempo que nos queda, deberíamos de velar y orar como pueblo y en ningún momento dejarnos distraer. Porque el tiempo se alarga aparentemente. Muchos se han vuelto descuidados y indiferentes en sus palabras y acciones. Y estas personas que no están conscientes de que la pronta venida de Jesús está ahora, no comprenden su peligro y no ven ni entienden la misericordia de nuestro Dios. Este tiempo que se nos ha dado,
que aparentemente se ha alargado, tenemos que aprovecharlo para el bien. Este tiempo se nos ha dado a nosotros para que podamos mejorar espiritualmente, trabajar en nosotros mismos y que con nuestro propio ejemplo podamos hablar a los demás y que nuestro prójimo también alcance la salvación. Cada momento es del más alto valor. Se les concede tiempo no para que lo dediquen a estudiar sus propias comodidades y transformarse en moradores de la tierra, sino para que lo empleen en la obra de vencer todo defecto de su carácter y de ayudar a otros por su ejemplo y esfuerzo personal a ver la belleza de la santidad. Nos sigue diciendo, con celo y energía intensificada, hemos de llevar adelante la obra del Señor hasta el fin del tiempo. Entonces nosotros, hermanos, estando conscientes de esto, tenemos que estar en constante vigilancia. En estos momentos hay una persona que siempre me inspira, que es mi querida madre, que quizás no tiene la gran elocuencia para predicar en los púlpitos y hacer muchas cosas que ella quisiera, pero ella siempre está en mano un camino a Cristo y un folletito regalando a las personas, y así es una forma también de que la obra de Dios avance, y no es una excusa que no soy elocuente y por eso no he podido hablar de la palabra de Dios. Es suficiente que podamos nosotros repartir como hojas de otoño el camino a Cristo. Dios los bendiga, queridos hermanos. Amén. Amén. Muchas gracias. Vemos que no tenemos tiempo que perder. El llamado es para que nosotros actuemos ahora. Aquel que se mantiene en esta estricta atención a los asuntos finales, el tiempo que vivimos, veremos que va a estar preparado para cuando Cristo venga. Pues dice, el que persevera hasta el fin, como decía, este será salvo. No hay más. Es necesario que pongamos energía en estos asuntos para que esto no nos encuentre desapercibidos. Muy interesante. Entonces el día martes vamos a continuar con el estudio de la lección titulado La utilidad de los recursos. Para esto nos va a ayudar nuestro hermano Panio. Muy feliz sábado, queridos hermanos, queridos amigos, todos que nos acompañan por las redes sociales, tanto por el Facebook, tanto por YouTube. Que Dios bendiga a ustedes. Un feliz santo sábado a usted y su familia. Me siento inmensamente agradecido al Señor por participar con ustedes en este día sábado, y vamos a dar secuencia al estudio que estamos haciendo de la lección de Escuela Sabática, donde estamos estudiando sobre un gran e importante tema a respecto del tiempo en la eternidad. Hermanos, cuando nosotros llegamos el día martes, el tópico número 3, donde nos habla sobre la utilidad de los recursos, nosotros podemos mirar distintos ejemplos, ¿no?, de la Biblia, principalmente de la parábola, donde la pregunta A va a hacer énfasis, ¿no es cierto? Donde dice cuáles son algunos de los puntos que nuestro maestro quiere que entendamos sobre los diversos talentos que nos han confiado. Cuando vamos a parábola de Lucas capítulo 19, versículo 13, cuenta una historia, ¿no?, que una persona tenía 10 siervos y llamó a todos, ¿no es cierto?, y repartió de acuerdo con las capacidades de ellos, ¿no es cierto?, los recursos con él, ¿no? Entonces vamos más que todo enfatizar lo que era recurso, ¿no es cierto?, lo que eran los talentos que fueron entregados. Entonces dice que a uno fue entregado una cantidad, a otro otra cantidad. Pero a dónde voy, lo que más nos da énfasis es que, de acuerdo con las capacidades, la frase fue negociar hasta que yo venga. La nota nos da énfasis, ¿no?,
porque dice que cada vez que nosotros tenemos nuestros talentos, nuestras capacidades, que no es desarrollada para el Señor, estamos robando al Señor. Y cuando utilizamos esto para engrandecimiento nuestro, también estamos haciendo el mal. Dice así, por la cuantiosa o reducida que sean las posesiones de una persona, este debe recordar que las ha recibido tan solo en cantidades o en calidad de depósito. Todo talento que tenemos nosotros, todos los recursos que tenemos, recibimos en forma de depósito. Muy interesante, hermanos. Entonces, todos los talentos es para honra y la gloria de aquel que nos ha entregado. Cristo nos ha entregado talentos, dones y diversidad, ¿no?, de cosas. Muchas personas tienen miles de dones, podemos decir. Pero cuando nosotros empleamos esos dones para nuestro propio, para nuestra propia ganancia, ¿no?, o para que la gente vea en nosotros las capacidades que tenemos, estamos desobedeciendo el plan de Dios. Y dice que este plan, la obra del Señor, el plan de Dios es que nosotros multiplicamos esos dones. Un ejemplo, el hermano X, aquí de la iglesia, tiene distintos dones de predicar, de cantar. Y muchas veces yo como miembro de la iglesia puedo tener el siguiente pensamiento. Dice, como el hermano tiene varios talentos, que él lo haga, que él predique, que él vaya a distribuir volantes, que él vaya a hacer culto en las plazas, que él cante en los himnos especiales. No es así. Todos nosotros tenemos el deber de buscar multiplicar nuestros dones. Mismo que podamos decir, el hermano A tiene más talento que yo para cantar, pero yo puedo desarrollar, sí, yo puedo desarrollar ese tipo de don. Yo puedo trabajar y lapidar ese don para que pueda agradecer a Dios, ¿no es cierto? Tanto es que las personas que ganaron los talentos multiplicaron. El que tenía 2, tenía 4, ¿no es cierto? Solamente uno que tenía 1, este lo enterró. Entonces, mira, si él también multiplicara, vamos a traer aquí para el tipo de talento, ¿no? Si él tocase un instrumento y él ahora empezaba a escuchar y dijo, mira, yo tengo ahora capacidad para tocar el saxo, entonces ahora yo voy a dedicar a otro tipo de instrumentos de viento, ¿no? Entonces podía multiplicar ese talento que se fue dado. Aquí en forma de talento, ¿no? Cuando fue entregado por el jefe, ¿no?, el dueño de las minas. La letra B, queridos hermanos, dice así: ¿qué debemos aprender de la experiencia de Salomón? ¿A qué conclusión llegó Salomón? El libro de Eclesiastés, que todo era vanidad. Entonces, queridos hermanos, aquí muchas personas tienen distintos talentos, ¿no? Talento de venta, talento de la habla, talento del ejercicio, talento de negociar, talento de hacer bien las cosas, el maestro, el médico, todo esto son talentos que el Señor ha entregado. De la música, del instrumento, todo eso son talentos. Pero lo que tenemos que hacer, multiplicar, saber que no pertenece a nosotros, fue confiado sí a nosotros, ¿ya? Entonces este es un privilegio que Dios nos ha dado o nos ha encargado para que podamos así desarrollar nuestro talento. Y cuando Dios nos habla al respecto de los talentos, nosotros podemos ver que esta es la voluntad de Dios, que podamos multiplicar. Y si nosotros utilizamos para engrandecimiento propio, yo soy un gran músico, quiero presentar a la gente que soy un gran músico, voy a tener participación, voy a presentar delante de los teatros, todo esto para que la gente vea que yo soy bueno. Entonces, hermano, todo esto es vanidad. Todo esto llega a un punto que es vanidad, como dice Salomón, ¿no? Debemos apartarnos en un sinnúmero, ¿no?, del tema que llama nuestra atención. Hay asuntos que consumen tiempo y despiertan deseo de saber, pero que acaba en la nada. Entonces muchas cosas queremos saber, queremos aprender, estudiar, carreras, todo esto, todo es vanidad.
todas las cosas terrenales se van a quedar aquí en la tierra. Queridos hermanos, que Dios pueda nos dar su gracia, que esta utilidad de estos talentos pueda expresivamente llevar a cabo nuestro deseo para con Dios, de administrar sus talentos y multiplicar para el Señor, y puede ser para honra y la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga y nos dé su gracia. Amén. Feliz Santo Sábado a todos ustedes. Muchas gracias, hermano Banio, que el Señor le bendiga. Bueno, aquí podemos ver cómo a veces también desperdiciamos el tiempo, cómo a veces en películas, en cosas que nosotros creemos que no van a influir, que quizás no nos hacen daño, pero apartan nuestra mente de la realidad. Y eso es algo muy común hoy en día. Por ejemplo, hoy existen juegos de realidad virtual. Personas que se involucran en otro mundo. Existen los juegos online. Y ahí es un mundo totalmente diferente. Hay algunos que prefieren estar viviendo ahí que en la realidad. Y esto es una artimaña de Satanás muy bien utilizada, que hace que la gente pierda de vista lo esencial. Hoy día todos están viviendo en una burbuja, en un país de maravilla que no existe, que no es la realidad, que los aleja de las cosas esenciales de la vida. Antes yo creo que la mayoría desconocía todo esto. Esta nueva generación está viviendo un mundo muy peligroso, lleno de muchas distracciones. Pero el Señor nos ayude a que tanto como nosotros, como la nueva generación, pueda crecer apartado de estas cosas que alejan nuestra mente y nuestros pensamientos de Dios. Pero muy bien, vamos a continuar con la lección, con el día miércoles titulado Una posesión comprada. Para esto vamos a invitar a nuestro hermano Miguel González. Tengan todos un feliz sábado. Continuamos entonces en este estudio de la palabra de Dios que tiene que ver con la mayordomía. Y en la lección del día de hoy estamos viendo un factor importantísimo que todos tenemos que administrar, y es el tiempo y la eternidad. Pero para esta sección del estudio tenemos entonces el subtítulo Una posesión comprada. Esta posesión comprada, ¿cuál será? Vamos a descubrirlo entonces abriendo las páginas de la palabra de Dios. Quiero invitarlo también a que consideremos la primera pregunta de esta sección, que dice: ¿por qué la actitud del rico insensato es una advertencia para nosotros? Aquí Jesús en San Lucas 12, 16 al 21, está explicando sobre un hombre que había tomado una parcela de terreno, había sembrado, había trabajado arduamente y tuvo muchos frutos. Entonces, como tenía muchos frutos, él pensó que no tenía dónde guardarlos. Y lo que hizo fue pensar en derribar sus alfolíes y edificar los mayores. Hasta aquí podemos ver que este hombre estaba pensando bien. Era un administrador sabio de lo que Dios le había dado. Y él estaba actuando correctamente, porque después de trabajar arduamente y tener los resultados de su fruto, que vienen de Dios, bueno, él ahora entonces estaba queriendo administrar bien eso. Y también pensó bien cuando él pensó en guardar con seguridad todos sus frutos. Pero el error estuvo cuando él pensó en que ahora estaba todo bien, ahora no tenía que preocuparse por nada, ahora iba a disfrutar de la vida. Y aquí estuvo el error de él. El error de él estuvo en que pensó solamente en sí mismo. El multiplicar lugares donde guardar la riqueza no está en sí mal, porque la riqueza hay que atesorarla y usarla convenientemente. Este hombre quería usarla para sí. Recordemos que José en Egipto también administró la mucha riqueza mandada por Dios en las cosechas abundantes, las guardó en graneros que construyó por todo Egipto, pero no los guardó para la autogratificación, sino que guardó todo ese bien para el servicio de los demás. Y aquí está la diferencia. Dios quiere que nosotros
administremos para Él. Y aquí nos dice algunos pensamientos interesantes en la nota de esta pregunta que dice: el amor propio, la autogratificación excluyen del alma el amor de Jesús, y por eso no hay en la iglesia mayor celo y más ferviente amor por aquel que primero nos amó. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es la mucha riqueza, el problema no es guardar y poner a salvo la mucha riqueza, no. El problema es usarla egoístamente. Por eso dice que los hombres actualmente están actuando como si no estuvieran en su sano juicio. Piensan absolutamente todo el día y toda la noche en cómo seguir adquiriendo riquezas, pero no piensan en cómo hacerlas servir, hacerlas útiles para el bien de los demás. Aquí vemos entonces que los hombres actúan como si no estuvieran en su sano juicio. Están inmersos en los cuidados de esta vida. No tienen tiempo para dedicar a Dios ni para servirle. Trabajar, trabajar, trabajar es el único pensamiento que está en la mente de ellos. Por eso, si ese pensamiento está permanentemente en nuestras mentes, vamos a tener poco tiempo para pensar en la palabra de Dios. Y si tenemos poco tiempo para leer la Biblia, tendremos poco tiempo para examinarnos, para saber cómo estamos para con Dios y para preparar nuestra alma para el retorno de Jesús. Así que aquí hay una advertencia muy seria para todos. Vamos a ser prudentes y administrar bien los recursos, no para gratificación propia, sino para el servicio a Dios. Y en la siguiente parte, pregunta B, leemos: ¿qué debe estar siempre primero que todo en nuestra mente? Me gustó mucho esta pregunta porque nos habla de algo que es más importante que lo demás. Entonces, ¿qué debe estar siempre primero? Vamos a ver, los textos bíblicos de 1 Corintios 3:23 nos dicen lo siguiente: vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Interesante, ¿no? Que ninguno de nosotros nos pertenecemos, como Cristo tampoco se pertenece a sí mismo. Él se debe a su Padre. Entonces hay una relación de dependencia de nosotros hacia Cristo y de Cristo al Señor, ¿no? En el contexto del plan de la salvación. Y aquí podemos ver entonces que el otro texto de 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, y eso es lo que tenemos que hacer, glorificar al Señor. Hemos sido comprados por precio por el Señor. Por lo tanto, ninguno de nosotros nos pertenecemos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, tenemos que administrarlo para Dios. Aquí nos dice la palabra: sea que le demos o no la mente, el alma y la fuerza a Dios, todo le pertenece. Dios se dirige a cada ser humano y le dice: tengo derecho sobre ti, dame tu celo, tus capacidades, tus energías y tus medios. Tiene derecho a pedirlo, porque somos suyos, redimidos del servicio del pecado por su amor infinito y por la agonía de la cruz del Calvario. Querido hermano, apreciada hermana, somos adquiridos por Dios, somos su posesión. Por lo tanto, no tenemos que mezquinarnos a Dios, sino que todo lo que somos y todo lo que tenemos tiene que ser dedicado al Altísimo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y le bendiga a usted y a su familia, y pueda muy pronto también conectarse con nosotros en estos teléfonos que aparecen aquí para que podamos mandarle materiales adecuados a su necesidad, y también estaremos orando por usted para que Dios le bendiga y pueda ser un fiel administrador de los bienes del Señor. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, apreciado hermano Miguel. Muy interesante todo lo que nos compartió. Así también podemos ver que nosotros tenemos libre albedrío. Está en nuestras manos hacer nuestra voluntad o la de Dios. Pero debemos entender que sobre todas las cosas que nosotros decidamos, Dios juzgará nuestro actuar. Y esto no puede ser pasado por alto. Por eso la invitación del Señor es a que nosotros podamos entregar todo a Él. Muy bien, y para ir concluyendo con el estudio de la lección,
Vamos a continuar con el día jueves y para esto nos va a ayudar nuestro hermano Osvaldo Quea. Bien, vamos a continuar con el estudio de nuestra lección bajo el subtítulo Preparándose para la lluvia tardía. Como pueblo, como individuo, todos esperamos esta promesa de la lluvia tardía. Así como los discípulos también. Ellos se prepararon para poder recibir el Espíritu Santo. Pero para poder recibir esta promesa, antes los discípulos tenían que prepararse, reunirse, reconciliarse entre ellos. Estaban en oración. Cuando estaban todos listos, preparados, el Señor les ha prometido que derramaría su Santo Espíritu sobre los discípulos. Con este poder, después de haber recibido la promesa, los discípulos empezaron a salir a predicar el Evangelio a todo lugar y con todo poder. Esta es la promesa que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y para poder recibir esta linda promesa, que es la lluvia tardía, primero tenemos que prepararnos, mis hermanos, para poder recibir la lluvia temprana. Si no tenemos este poder, si no recibimos primero la lluvia temprana, es probable que no podremos recibir la lluvia tardía. Y alguien se puede preguntar, y nos podemos preguntar, ¿cómo puedo recibir la lluvia temprana? La palabra del Señor menciona en qué momento podemos recibir esta promesa. La palabra del Señor aconseja que nosotros debemos de estudiar personalmente, en el estudio de las oraciones personales. Ahí se derrama las gotas del Espíritu Santo. En las reuniones de los cultos de la iglesia, que los sábados vamos a la iglesia, ahí se derrama esta promesa de la lluvia temprana. Y así se va acumulando en las casas de oración, en los cultos, en los estudios, meditación personal. Ahí se va acumulando esta promesa de la lluvia temprana. Una vez que estemos todos preparados como pueblo, como iglesia, y vendrá la lluvia tardía en abundancia. No dice que va a venir en poca abundancia, sino dice que esta promesa será derramada. Con ese poder, el pueblo de Dios saldrá a predicar la palabra del Señor. Con este poder se dará el fuerte pregón, así como los discípulos. Con este poder predicaron la palabra del Señor, sanaban enfermos. Y esta misma promesa es dada para nosotros, para este pueblo, la lluvia tardía. Todos anhelamos esta promesa, pero para poder recibir, primero tenemos que prepararnos nuestros corazones, prepararnos, limpiar este corazón malo que tenemos. Una vez que el terreno esté preparado, corazón limpio, ahora sí podemos anhelar para esta promesa. Apreciados hermanos, ¿cuál debe ser el despertar de nosotros? El despertar de nosotros es de predicar el Evangelio, de hacer conocer estas grandes verdades. Es verdad, como dice la palabra del Señor, la pereza espiritual nos está alejando de Dios. Por eso esta hermosa enseñanza viene para nosotros, que debemos despertar ya. Ya no estemos en esta pereza espiritual, sino que levantémonos. Este debe ser nuestro anhelo de cada uno de nosotros. Mis apreciados hermanos, preparemos nuestros corazones para poder recibir la lluvia tardía. Así es. Y también menciona cuál es el llamado de Dios para nosotros hoy. ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros hoy? Así como dice la palabra del Señor en el libro de Isaías,
levántate y resplandece. Esto debe ser nuestro deber, de levantarnos y resplandecer. Como también el Evangelio San Mateo menciona, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros seamos una luz. Teniendo estas grandes verdades, tenemos que ser una luz. No tenemos que pararnos, apreciados hermanos. No tenemos que escondernos con la luz que tenemos. Que esta luz que no alumbre para nosotros, sino que esta luz alumbre para el mundo. Eso es lo que menciona la palabra del Señor. Así, una iglesia, aquí la palabra del Señor aconseja, una iglesia activa es una iglesia viva. Trabajemos para el Señor, mis apreciados hermanos. Estas grandes verdades deben ser compartidas con todos, sin excepción a nadie. Aquí la palabra del Señor aconseja, el consejo de Dios es: visitad a vuestros vecinos, mostrad interés, la salvación de las almas, despertad y poned en acción toda energía espiritual. Decid a los que visitéis que el fin de todas estas cosas está cerca. Los acontecimientos que vemos, prácticamente estamos a las puertas. Se nos avecina tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Nosotros lo sabemos. Como pueblo tenemos estas grandes verdades, este conocimiento que el Señor nos ha compartido a nosotros. Pero nuestra responsabilidad es de dar a conocer a los demás que esta luz que no sea para nosotros, si nuestro deber es compartir, hacer a conocer, como la luz que alumbre a todo lugar, como en la mañana sale el sol que alumbra a todo el mundo, que alumbra a todo lugar. Así debe ser, así debemos ser, dice la palabra del Señor. Entonces, el despertar es de nosotros, primeramente, individual. Examinémonos. Dejemos ese orgullo que tenemos, prácticamente el orgullo, el yo, que nos ata, que nos aleja de Dios. Entonces, hermanos, el llamado del Señor es prepararnos en este momento, ya no esperar más tiempo, porque este es el momento adecuado para poder levantarnos de esta muerte espiritual, se puede decir. Apreciados hermanos, esta promesa llegará. Primero, preparemos nuestros corazones para poder recibir la lluvia temprana. Una vez que estemos todos preparados como pueblo, como individual, todos en acción y todo como pueblo, enseguida anhelamos esa promesa para poder recibir la lluvia tardía. Así es, mis apreciados hermanos, que el Señor nos ayude para poder tener estas lindas promesas. Que sea pues una meditación para cada uno de nosotros también. Que sea alabado el Señor. Amén. Muchas gracias, apreciado hermano Osvaldo. Agradecemos por compartir con nosotros este día. Bueno, y analizando un poco toda la lección, podemos ver que debemos preocuparnos por el tiempo que vivimos. El tiempo es esencial. A veces no vivimos una realidad. A veces vivimos pensando que el tiempo para que Cristo venga está muy lejano. Pero no, estamos a las puertas. Y los sucesos importantes están a punto de cumplirse. Seremos parte de todo esto. Y nosotros estamos preparados para este encuentro. Si lo estamos, amén. Que el Señor venga pronto. Pero si no lo estamos, esto va a ser de una angustia asombrosa. Ay. Pero si no lo estamos, esto será de una angustia sin límite. Aquel que no está listo hoy día. Hermanos, esto es algo difícil.
Si yo no estoy listo ahora, debo prepararme, debo cambiar. Si no he utilizado bien mi tiempo, debo cambiar mi vida para mejorarla. Hoy es el tiempo para hacer algo en favor de nuestra salvación. Y esto también influirá en la salvación de los demás, porque si tú cambias hoy, los demás que pueden verte también van a cambiar. Pero si tú no cambias, nada va a influir sobre los demás para que puedan tomar conciencia, porque sobre ti y sobre mí también está esta responsabilidad de poder llevar a otros el tiempo solemne que vivimos. Así que, hermanos, debemos prepararnos como iglesia, animarnos y seguir adelante, para que todos tomemos fuerzas y podamos utilizar esta última oportunidad que tenemos. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos dé fortaleza para seguir adelante. Aún en medio de las aflicciones, Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé un poco más de tiempo. Amén.